Retomamos nuestros seminarios académicos con un viejo conocido. Vamos a escuchar hoy día a Boris Rebolleo, que es investigador del Centro de Genética y Genómica de nuestra facultad. Boris es bioingeniero en la Universidad de Concepción, donde también realizó su magíster en bioquímica y bioinformática. Luego emigró al norte y se fue a hacer su doctorado en bioinformática y genómica en Penn State University, para después volver e integrarse, corrígeme Boris, el 2015-2016 al Centro de Genética y Genómica. 16. 2016, casi la 80. Ya, por supuesto, su principal objetivo, dice aquí en su autodescripción, es el desarrollo, integración e implementación de rutinas bioinformáticas para el análisis de datos genómicos en la clínica. Así que hoy nos va a comentar un poco de cómo ha aplicado todo eso en el estudio, en la asociación con Gabriela durante su postdoc, y después parece que algunas líneas futuras de investigación. Gracias, Boris, por presentar hoy día. Bienvenido a esta distancia. Gracias. Muchas gracias por venir. De hecho, me autoinvité al seminario porque quería contarles los resultados de investigación de mi Fondesit de postdoc. Quiero hacer dos cosas hoy: contarles los resultados del Fondesit de postdoc que ocurrió entre el 2017 y el 2020, auspiciado por en colaboración por la doctora Gabriela Repeto, y también, aprovechando como fue la semana pasada, contarles cuál fue mi propuesta a Fondesit de iniciación que mandé ayer a postular. Los resultados del postdoc fueron publicados a principios de este año y son un resultado de una colaboración con investigadores del Hospital de Pediatría Garrahan en Argentina. Y también me gustaría aprovechar de agradecer a Analía y a Gonzalo, quienes nos apoyaron en la gestión de las muestras de pacientes. Ok, entonces, personalmente mis intereses de investigación se centran en entender en general la contribución de la genética mitocondrial a las enfermedades. Y la genética mitocondrial es especial con respecto a la genética del núcleo. Entonces, como para recordar un poco, las mitocondrias son estos organelos en la célula que producen energía, y dependiendo del tipo celular hay más mitocondrias o menos, porque depende de la demanda energética que tenga. Lo interesante es que las mitocondrias tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial, que también existe en multiplicidad de copias, y el ADN mitocondrial es heredado solamente de la mamá. Entonces, genéticamente, las personas somos una mezcla del genoma nuclear, que es 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Una copia heredada de la mamá, otra copia heredada del papá, pero un número variable de genomas mitocondriales con información genética que solamente proviene de la mamá. Y este genoma mitocondrial es chiquitito, tiene poquitos genes, y de esos genes solamente 13 son subunidades de los complejos de la cadena transportadora de electrones que producen energía. El resto de los genes que arman estos complejos, de hecho, están codificados en los cromosomas del núcleo, y son alrededor de 1500 otros genes nucleares mitocondriales. Y lo que tiene que pasar es que estos genes se expresan en el citosol, ¿cierto? Y luego las proteínas son transportadas a las mitocondrias para poder armar estos complejos y que se lleve a cabo la función mitocondrial. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso complejo que requiere la coordinación tanto de productos del genoma mitocondrial como del genoma nuclear. Y para que esta maquinaria ande bien, se ha mantenido la coordinación de ambos genomas a través de la evolución. Ahora, el ADN mitocondrial en particular tiene una tasa de mutación mucho más alta que el ADN del núcleo, y producto de que existen en un número de copias variables por célula, cuando ocurre una mutación en el ADN mitocondrial, no todos los ADN adquieren la mutación, entonces se genera una mezcla de genomas mitocondriales con y sin la mutación, y eso es lo que se llama heteroplasmia mitocondrial, y se mide como una proporción, como un porcentaje de cuántos genomas están con la variante, o la mutación. Y para complicar más las cosas, como la transmisión del ADN mitocondrial de la información genética es solo a través de la línea materna, resulta que cuando las mamás de nosotros, o una mujer en general, cuando empieza su desarrollo embrionario, las mitocondrias que estaban en el citosol de los ovocitos de las mamás de uno son
son transmitidas a un tipo de células particular, que son las células que forman los ovocitos que van a dar origen a sus hijos. Okay. Entonces, en esta figura lo que vemos al principio es la mamá de uno durante la fertilización, y una porción, durante el desarrollo embrionario, una porción de sus células eh, se diferencia y da origen a los ovocitos que después van a dar origen a sus hijos. Y durante este proceso, durante esta diferenciación celular, ocurre una reducción en el contenido de las mitocondrias. Entonces, en esta célula había muchas mitocondrias y en estas otras células llegan menos mitocondrias. Y producto de eso, se genera un cambio en la frecuencia alélica, así que existían mutaciones en los genomas mitocondriales. Okay. Dicho de otra manera, durante el desarrollo embrionario de una mujer, cuando se diferencian sus ovocitos, hay un muestreo aleatorio de los genomas mitocondriales que existían al principio, y eso produce que sus hijos tengan un número variable de ADN mutados, ¿ya? Y eso, entonces lo que pasa es que se genera un gradiente de heteroplasmia mitocondrial y existe un cambio en la frecuencia alélica de estas variantes con respecto a la madre. Entonces, un problema de esto es que uno no puede predecir la carga de variación en el ADN mitocondrial que van a tener los hijos basados en los que existen en la madre, porque es un proceso aleatorio de segregación. Lo bueno de esto es que la variación mitocondrial, si es que es dañina, no depende de si existe o no existe, sino que depende de cuánto existe, de cuántos genomas están mutados, ¿ya? Y es por eso que, producto de variación en el ADN mitocondrial, la disfunción mitocondrial depende de varios factores. No solo depende de que exista variación patogénica, sino que depende de cuándo ocurrió la variación, en qué tejido se encuentra y cuánto de ella hay. Y en este gráfico se ilustra, por ejemplo, que la función mitocondrial, de hecho, no solo se puede echar a perder por variación en el ADN mitocondrial, pero se puede echar a perder por variación en el ADN nuclear de los factores que arman también la mitocondria. También hay factores ambientales que pueden echar a perder la función mitocondrial. Y cuando hablamos de echar a perder la función mitocondrial, nos referimos a que energéticamente estas mitocondrias quizás no están óptimas, ¿ya? Pero no es una cuestión de cara o sello de si funciona o no funciona, a veces funciona, pero funciona media máquina. Y producto de eso, de esta gradiente disfuncional, hay también una gradiente de fenotipos asociados a la disfunción mitocondrial, que pueden ser neurofisiológicos, pueden afectar también el cáncer, participan también en el envejecimiento, ¿cierto? También en la respuesta inmune y en otros aspectos metabólicos. Entonces, en consecuencia, como la célula depende de energía y la función mitocondrial no se echa a perder en el sentido de sí y no necesariamente, sino que puede haber una gradiente disfuncional, existe una variabilidad en la presentación de fenotipos asociados a disfunción mitocondrial. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, la mitocondria depende de factores nucleares y mitocondriales, y producto de heteroplasmia o esta variabilidad en la afección de la función mitocondrial, también existe variabilidad en la presentación de fenotipos asociables a disfunción mitocondrial. Eso por un lado. Ahora les quiero contar del 22q, que es donde me enfoqué para entender el impacto de la disfunción mitocondrial. El síndrome de la deleción 22q es una enfermedad rara que tiene una frecuencia en la población de 1 en 4.000. Y ocurre de nuevo usualmente, pero también tiene un sesgo en la transmisión materna. Una mamá o un papá de hecho pueden transmitir la deleción a sus hijos. Lo interesante de este síndrome, y lo que me llamó la atención cuando empecé a trabajar con él, fue la variabilidad en la presentación de sus fenotipos. Entonces, los pacientes pueden presentarse como niños con malformaciones severas, por ejemplo al corazón o al paladar, o no presentarlas y desarrollarse como adultos que luego desarrollan un intellectual disability u otros fenotipos que pueden involucrar al sistema inmune u otros sistemas del cuerpo. Entonces, similar a lo que pasa con la variabilidad fenotípica asociada a disfunción mitocondrial, el 22q también presenta esta variabilidad fenotípica, y puede llegar a extremos, por ejemplo, en el que
en pacientes, una mamá no sabía que tenía el 22q, sino hasta que tiene un hijo con el síndrome 22q, ¿ya? A ese extremo de variabilidad. Y genéticamente el síndrome de la deleción 22q se produce producto de una deleción de una región en el cromosoma 22, y en esta región del cromosoma 22 hay alrededor de 50 genes, y a través de estudios en ratoncitos se definió, se ha descrito que es el factor de transcripción TBX1, el principal responsable por las características estructurales en las malformaciones congénitas del corazón o del paladar. Pero como les contaba, existe esta variabilidad fenotípica en los pacientes, entre pacientes y entre miembros de la misma familia. La propuesta entonces es que TBX1, si bien es el responsable principal, requiere además de otros factores que modifican el fenotipo, y estos factores pudieran estar en otras partes del genoma. Mirando con atención en esta región del 22q que se pierde, hay 6 genes nucleares mitocondriales. Entonces eso, como a mí me interesa entender la contribución de función mitocondrial, me enfoqué en esta idea de que posiblemente sea la función mitocondrial, la variabilidad en la función mitocondrial, la que pudiera estar también contribuyendo a la variabilidad fenotípica del síndrome 22q. Y lo que pasa, producto de la deleción, producto de la deleción, entonces, las personas con el síndrome de la deleción 22q tienen solamente una copia de estos 6 genes nucleares mitocondriales, en vez de tener una copia del papá y una copia de la mamá. Y producto de que existe solamente una copia, la función mitocondrial, como se ha observado producto de esta falta de esta copia, se ha observado que la función mitocondrial se ve afectada. De hecho, la actividad del complejo 1 y del complejo 4 disminuye en controles versus pacientes 22q, en neuronas de pacientes 22q, y que esto se debería producto de la insuficiencia, del hecho de que haya solamente una copia de esta proteína mitocondrial MRLP40, que es una proteína del mitorribosoma. Entonces, estos investigadores lo que observaron fue, primero, que hay una disminución en la actividad mitocondrial en pacientes con el síndrome 22q, y segundo, que si ellos mutan MRLP40, básicamente se observa el mismo fenotipo, entonces lo atribuyen a que es producto de esta insuficiencia. Entonces, en general, lo que está pasando en las personas que tienen el síndrome de la deleción 22q es que tienen de por sí, aparte de tener 50 genes, una copia de 50 genes menos, ¿cierto? Tienen, al parecer, producto de esta hemicigosidad, tienen la función mitocondrial afectada. Entonces se me ocurrió mirar de qué manera pudiéramos asociar la presencia de alteraciones en el corazón a función mitocondrial. Y resulta que, yo creo, como es de esperar, como todos los procesos en el desarrollo embrionario requieren de energía, cuando la mitocondria no funciona bien, se generan trastornos en el proceso de desarrollo. Y de hecho, en este caso que es súper extremo, en el que el ratoncito es nulo para la polimerasa de ADN mitocondrial, básicamente es incompatible con la vida y muere durante el desarrollo del corazón, lo que evoca, de hecho, las características estructurales en el síndrome de la deleción 22q. Entonces, poniendo todo en conjunto, ¿cierto? Ya pensando en que la función mitocondrial pudiera estar implicada en trastornos del desarrollo que pudieran llevar a las diferencias fenotípicas entre pacientes con la deleción 22q, fue que para el postdoctorado me enfoqué en analizar eso. Entonces, resumiendo, me enfoqué en casos familiares del síndrome de la deleción 22q, donde tanto la mamá como su hijo tienen la deleción, ¿cierto? Entonces, como ambos tienen la deleción y el ADN mitocondrial es solamente heredado de la madre, y tenemos antecedentes que la genética mitocondrial puede variar un montón entre una generación y otra, producto de heteroplasmia, se me ocurrió que producto de esta variación en el ADN mitocondrial, eso echó a perder aún más la función mitocondrial en los hijos de esta mujer, y eso derivó en la presentación de cardiopatías o de malformaciones al paladar. Entonces, para estudiar eso,
primero nos enfocamos en la expectativa, en personas normales, en personas sanas, la diferencia de frecuencia alélica que se produce producto de la transmisión de variación en el ADN mitocondrial, si uno resta lo que observan los hijos versus lo que observan las mamás, eso tiene una distribución en cero, centrada en cero, que básicamente da cuenta que si la variación no es patogénica, solamente hay solo deriva génica actuando en la transmisión y que el proceso es aleatorio. Y por lo tanto, hay casos en personas sanas donde hay una expansión o una contracción de estas frecuencias alérgicas. Entonces, esa es la expectativa en el caso de que no haya ningún tipo de relación en la variación mitocondrial. La pregunta entonces fue, ¿qué pasa con esta distribución de diferencias de frecuencia alélica en los casos en los que hay concordancia o discordancia de los fenotipos entre los pacientes? Recordemos que ambos tienen la deleción en el 22q, ambos heredaron el genoma mitocondrial, entonces lo que estoy asumiendo es que la adquisición de cambios adicionales en el ADN mitocondrial produce estas diferencias en los fenotipos. Diferencias que a veces se expresan como ausencia de ciertos fenotipos en el hijo con respecto a la mamá o la presencia de ciertos fenotipos en el hijo con respecto a la mamá. Entonces nos fuimos a mirar cuál sería la distribución de estas diferencias de frecuencias alílicas en el ADN mitocondrial, para ver si se relaciona o no con los fenotipos. Entonces, gracias a esta colaboración con la doctora Gabriela Obregón en Argentina, reclutamos 32 pacientes que representan 17 familias en total, pero son 15 madres en total y hay 2 casos de madres que tienen 2 hijos con la deleción 22q. Eran madres jóvenes y los hijos con el 22q son niños, son chiquitos. Las características fenotípicas con respecto a la presencia de malformaciones al corazón o de malformaciones al paladar no son distintas de lo que se observa en otras cohortes de 22q y definiendo fenotipos concordantes y discordantes, tenemos 6 casos de familias en el que la mamá y el hijo o la hija tienen o no tienen malformaciones y 11 casos de casos discordantes en el que ya sea la mamá o el hijo tienen congenital heart disease, que usualmente es el hijo el que tiene porque no, creo que es menos frecuente en las madres en este grupo. Y similarmente 8 casos de pacientes con 8 casos de familias concordantes y 9 discordantes para anomalías del paladar. Entonces, para poder hacer este análisis de a ver si la variación adicional en el ADN mitocondrial fue la causante de estas discrepancias en los fenotipos, hicimos secuenciación del ADN mitocondrial y lo primero, mandamos a BGI a secuenciar y lo que hicieron ellos fue amplificar primero el ADN mitocondrial en un PCR largo, en un solo fragmento. Y producto de la secuenciación lo que uno obtiene son varias lecturas de este ADN y a partir de estas lecturas lo que uno hace es cuantificar cuántos alelos hay, cuántos alelos A, C, G y T hay por posición y con eso calcular la proporción de alelos y definir si es que hay alelos heteroplásmicos o no. Esto es el pipeline general que usé para identificación de heteroplasmia y es el pipeline que desarrollé cuando hice el doctorado. Que tiene 2 partes principales, una parte que es de análisis de secuenciación básica, que son análisis primarios, y eso fue implementado en el clúster, y el resto son análisis ya de datos secundarios, que después les voy a contar cómo los implementé en la nube. Los resultados de la secuenciación fueron re buenos, como el ADN mitocondrial es chiquitito, y se secuenció a gran profundidad, entonces había más que suficiente para poder determinar heteroplasmia. Lo que sí, producto del PCR, que era de un solo fragmento, la posición de los primers de PCR hicieron que nos perdiéramos una región particular del ADN mitocondrial que no pudimos analizar. Y bueno, y también a partir de las secuencias que obtuvimos, también verificamos que hubiese relación materna de los pacientes, y eso todo se logró. Así que en términos de quality control, todo súper bien. Entonces después aplicamos el pipeline bioinformático y nos encontramos con
26 posiciones en el ADN mitocondrial en heteroplasmía mayor al 1%, donde el segundo alelo mayoritario tenía al menos una proporción de 1%. Y los encontramos, si se acuerdan, eran 33 individuos. Encontramos estos sitios en heteroplasmía solamente en 16 de ellos, lo que correspondía a 11 de los 17 pares. Tuvimos que descartar un par en particular porque nos dimos cuenta de que el tamaño de la deleción, que a veces es de 3 megabases o de 1.5 megabases, era distinto entre ellos, a pesar de que estaban emparentados. Entonces, eso da para otro proyecto de investigación. Uno asumiría que si heredó la deleción desde la mamá, la deleción tenía el mismo tamaño, pero como habían tamaños diferentes, no podíamos concluir de que fue herencia la deleción. En términos generales, entonces estos sitios, de hecho, estaban en diferentes regiones del ADN mitocondrial, en diferentes posiciones, ya sean en genes de tRNA, de RNA, o en posiciones de proteínas representando cambios sinónimos o no sinónimos. Pero estos sitios que encontramos en realidad, si los comparamos a la expectativa neutral, de variación típica del ADN mitocondrial, no habían diferencia. Entonces la variación que observamos no parecía particularmente dañina. De hecho, las variaciones no sinónimas no tenían asociación a enfermedad, y la única que pillamos que tenía alguna asociación no tenía relación con los fenotipos observados. Y similarmente, el número de sitios por persona fue 1, en un rango entre 0 y 5, lo cual tampoco discrepa mucho de lo que uno observaría en personas sanas. Entonces, lo que nos convocaba principal era cuantificar estas diferencias de frecuencias alélicas para determinar si es que eran estos cambios los que determinaban diferencias en los fenotipos. Entonces, lo que uno hace es comparar la frecuencia alélica en la mamá para una variante en particular con respecto a la frecuencia alélica en el hijo, y calcular un delta. Y son esos deltas los que graficamos. Y bueno, ya arrastrando de los resultados anteriores, como les contaba, la verdad es que la distribución de este delta con respecto a pacientes sanos no es distinta, no es estadísticamente distinta. Entonces ya nos da cuenta de que en realidad esta variación que observamos en el ADN mitocondrial realmente pudiera no tener relación con los fenotipos que observamos. Similarmente, no encontramos diferencias con respecto al fenotipo cardíaco, y si bien encontramos una diferencia en estos deltas con respecto al fenotipo del paladar, es decir, que en los pacientes que son concordantes, las frecuencias alélicas eran más parecidas que en los que son discordantes. Como les contaba, la variación que encontramos, las variantes en el genoma mitocondrial no estaban asociadas a enfermedad en particular. Y de ¿Boris, te hecho, puedo preguntar al respecto? sí, obvio. ¿Y tenías acceso a RNA para ver si es que la cantidad de mensajero era distinta? Porque esas variantes que tú no podías predecir el significado, a lo mejor podías ver diferencias en cantidades. Tengo lo que nosotros obtuvimos fue sangre periférica. Y no sé si la sangre periférica después de un tiempo se puede usar para RNA-seq. Ni siquiera RNA-seq, por PCR en Ah, tiempo por real. PCR. Mira, yo no Keep it pienso en esas simple. cosas porque soy informático. Keep it simple, es más barato, es más fácil, lo hacemos nosotros en el laboratorio. Es buen punto, porque de hecho en la discusión del paper, claro, nosotros concluimos, y después de revisar con los revisores, de que en realidad era difícil asociar esta variación con los fenotipos. Que los N son pequeñitos, po. Y esa es una, ¿cierto? Entonces esa es una de las limitaciones del proyecto. La otra, pero independiente de que fuera chiquitito, era novedoso, porque nadie había mirado en heteroplasmia en el 22Q. Entonces eso como que lo propulsó a que lo pudiéramos publicar. A pesar de que los resultados no son particularmente wow, es novedoso. Entonces abre el campo para que otros puedan, o nosotros mismos podamos incrementar el N. Pero como bien dices tú, ¿cierto? La variación, de hecho, y de hecho hay, en la discusión del paper comenté eso, de que hay variación no sinónima que afecta, bueno, está la cantidad de transcritos, ¿cierto?
y también asociada ahora a una enfermedad mitocondrial. De hecho, era la combinación de unos haplotipos en particulares asociados a disfunción mitocondrial, que no era la presencia de una variante patogénica, sino la combinación de variantes no patogénicas, la que se asociaba en una familia a severidad de cierta enfermedad. Entonces, Interesting. la historia se complica aún más, porque independiente de que individualmente estas variantes no se asocian a la enfermedad, uno pudiera ir a mirarlas de manera integrativa. Pero sí, súper buena acotación. Entonces, hacía buenas a primera, el resultado, como les decía, no nos indicaba de que hubiese una relación entre la variación mitocondrial y los fenotipos, ya sea cardíacos o del paladar, pero el estudio es novedoso y idealmente se puede expandir. Y, por supuesto, le queremos echar la culpa a la mamá, pero también hay que recordar de que en el alelo que está sano, en el 22q es el alelo del papá. Y si se acuerdan, yo les contaba de la importancia de mantener la interacción entre el genoma mitocondrial y el genoma nuclear. Entonces la pregunta de cajón acá es que ¿cuál es la importancia o cuál es el impacto de la inclusión de estos 6 alelos mitocondriales que son solo del papá, que no estaban presentes en la mamá? ¿Cómo impactan esos alelos al hijo? Y eso es lo que quiero contarles es lo que quiero contarles sobre mi postulación al Fondesit de iniciación. Pero antes de eso, les quiero contar otra cosa, que es uno de los productos, bueno, aparte de la publicación, uno de los productos de este paper fue la metodología. Entonces, hace rato que hablamos de la importancia de generar investigación que sea transparente, ¿cierto?, reproducible y replicable. Y al menos en términos de la bioinformática eso es quizás más factible, porque la metodología son programas y uno puede documentar mejor cuáles fueron los pasos de análisis de los datos. Entonces yo les quiero presentar a mi cuaderno del laboratorio, que quizás pudiera ser útil para otros casos. Y este cuaderno de laboratorio, de hecho, está implementado en Google Drive, y producto de la pandemia me di cuenta de que para poder enseñar programación en el doctorado o en los cursos del doctorado, me di cuenta que Google le provee a uno computadores. Entonces este cuaderno que mezcla tanto información en texto como toda la información para transparentar cómo hice cada una de las figuras del paper, uno lo puede compartir. Y idealmente sirve como una materia prima para otros investigadores para que puedan correr sus análisis de manera individual, modificando lo que sea necesario modificar. Y no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con esto, pero como les decía, Google provee de computadores que no son malos, que le permiten a uno hacer análisis en la nube, directamente en Google Drive, y son computadores que no requieren mayor setup y que se autodestruyen después de que uno los deja ocupar. Entonces, lo que estaba implementando ahora, bueno, está este producto, ¿cierto?, que narra todos los pasos analíticos y todas las preguntas que me hice y cada una de las decisiones que tomé para transparentar cómo hice los análisis. Pero al mismo tiempo esto como herramienta me ha servido para poder enseñar R a los estudiantes del doctorado en línea y como herramienta también para poder enseñarle a los estudiantes del doctorado cómo hacer análisis por su cuenta. Entonces, pienso que pudiera ser interesante adquirirlo como una opción, porque es una opción gratuita que tenemos a través de a través de Google, y pudiéramos beneficiarnos de evitarnos el hecho de tener que reconfigurar computadores propios cuando existen estos computadores que ya están configurados para trabajar directamente con análisis de datos. ¿Ya? Eso por una parte. Está buenísimo esto, Boris. Y de curioso, ¿es citable? No, pero pero es parte de la publicación. Lo No, está bien. puse. Y lo otro que lo tengo en GitHub, que también es otro repositorio. O sea, en GitHub es estático.
este cuaderno de laboratorio con todos los pasos analíticos, en GitHub es estático, y GitHub es un repositorio también para compartir, que está utilizando, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia para compartir los datos del COVID. Pero esta interfase de Google lo que me permite es ejecutar los análisis con el uso de un computador, que lo provee Google. No, está súper bueno, pero como tú además lo planteaste como que esto en sí era un producto, entonces por eso pensé que podía ser citable o... Pero es citable en otros aspectos. De hecho, me topé con una investigación de la Universidad Católica que lo que hicieron ellos fue implementar un curso de proteómica, de hecho, en el que presentan tutoriales en esta plataforma y publicaron los tutoriales de la plataforma. O sea, hay un artículo asociado a la publicación de los tutoriales en esta plataforma. Ya, no, cacho. ¿Sí? No, está súper bueno, está súper bueno, te felicito. Y entonces ahora, siguiendo con la historia, les quiero contar lo que fue mi propuesta al Fondesit de iniciación que envié ayer. Y antes de que se me olvide, quiero agradecer de verdad todo el feedback que me entregó la doctora Amblis, la doctora Gabriela Repeto y el doctor Andrés Klein. Estuvimos trabajando intensamente. Entonces, el foco para este proyecto de investigación ahora es la interacción mitonuclear. Yo les decía que para armar todos estos complejos energéticos es necesario que se expresen tanto el genoma nuclear como el nuclear como el mitocondrial. Para que esto funcione, la evolución se ha encargado de que haya concordancia entre los productos genéticos de ambos genomas. Y los casos más extremos, de hecho, lo que se observa en otros animales es que en casos extremos, cuando uno hace intercambio de la información genética mitocondrial con respecto al background genético, es que hay mezclas que son incompatibles. O sea, el hecho de que la evolución haya derivado en que este genoma nuclear y este genoma mitocondrial funcione, a veces demuestra que si uno intercambia información genética entre diferentes backgrounds, eso no sea compatible con la vida. En otros casos sí. Y hay varios ejemplos de eso en otros animalitos, ya sea en el escarabajo, en la mosca, en yeast y en ratones, de que si uno interrumpe esta interacción entre ambos genomas y empieza a hacer mezclas raras, realmente se producen problemas disfuncionales en la mitocondria. Y la pregunta obvia es qué pasa en las personas. Y esta pregunta se intentó responder producto del desarrollo de esta terapia para fertilización asistida que se llama terapia de reemplazo mitocondrial. Lo que se hace es precisamente hacer esta mezcla, este intercambio artificial de genomas para poder ayudar a mujeres que tienen una enfermedad mitocondrial a tener hijos. Entonces, efectivamente, en esta terapia lo que sucede es que una mujer, ¿cierto? Aquí está el ovocito de la mujer, tiene mitocondrias malas y por lo tanto no puede tener hijos porque no proceden durante el desarrollo embrionario. Lo que se hace es fertilizar el ovocito con el papá, ¿cierto? Se produce este cigoto, pero simultáneamente también se fertiliza a un ovocito del donante que tiene mitocondrias buenas. Entonces se extraen los núcleos y la información de los papás originales se transfiere al ovocito donante, que tiene mitocondrias del donante e información nuclear de los papás. Entonces efectivamente se produce un hijo con 3 papás, con 2 mamás y un papá. Y la verdad que todavía está en debate esto de la seguridad de hacer esto, independiente de que en el Reino Unido se reguló para que se pudiera hacer. Y entonces abrió esta discusión de que si era necesario, si no entendemos realmente cuál es el impacto de hacer mix and match, qué tan seguro es utilizar esta técnica. Y para entender qué tan seguro, hay que remontarnos un poco a cómo ha diversificado el ADN mitocondrial y la evolución humana en general. Entonces, como les decía, la coevolución de ambos genomas ha permitido de que las poblaciones humanas se asienten en diferentes regiones del mundo. Entonces, 200.000 años atrás en África hubo diversificación y un grupo de personas migró al resto del mundo y se asentó en ciertas poblaciones. Y acá con colores lo que demuestro o lo que muestra esta figura es que estos grupos diversificaron y se convirtieron en poblaciones bien particulares. Y solamente 20.000 años atrás llegaron las personas, atravesaron, ¿cierto? El puente de Beirik, no me acuerdo cómo se llama, Beirik. Y solamente 20.000 años atrás... El estrecho de Bering.
Eso, el Estrecho estrecho, de el Bering. estrecho de Bering. El puente de Bering. El canal de Suez. Entonces llegaron las poblaciones humanas, ¿cierto? Llegaron a América solamente 20.000 años atrás y estuvieron aisladas por 20.000 años. Y producto de este aislamiento, de hecho, los genomas mitocondriales diversificaron y cambiaron en secuencia. Entonces, en África hay genomas mitocondriales, estas diferencias en la genética se denominan como haplogrupos. Entonces, en África está principalmente el tipo de ADN mitocondrial L, en Europa están estos tipos de ADN mitocondriales, y en América están estos otros tipos de ADN mitocondriales. Y hay que pensar que fueron estos tipos de ADN mitocondriales los que vinieron a América, pero producto de la adaptación cambiaron y se transformaron en otros. Entonces hay que tomar bien en cuenta de que la coevolución del núcleo con la mitocondria es gatillada por el ambiente y lo que hace es optimizar el sistema para que las personas se adapten a la región en la que viven. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa con el mix and match? Hay que tomar en cuenta que toda esta evolución de la humanidad y de esta optimización genética de la humanidad la más temprana ocurrió hace 20.000 años atrás. Y solamente 500 años atrás, cuando llegó Colón a América, empezó a ocurrir entonces este intercambio genético del cual todavía no sabemos cuáles son las consecuencias. ¿Ya? Entonces, cuando se empezó a pensar en la terapia de cambio mitocondrial, los ojos se pusieron en este tipo de poblaciones que son recientes y que son un ejemplo natural de la mezcla de genéticas mitocondriales y nucleares. Y una de las conclusiones fue que si hay personas sanas, como los latinoamericanos, que tienen una mezcla de ancestría en el genoma nuclear con respecto al mitocondrial, entonces no hay que preocuparse porque naturalmente existen estas mezclas. Y esta mezcla o el mismatch entre la ancestría nuclear y la mitocondrial se puede cuantificar, ¿ya? Se puede cuantificar como 1 menos la ancestría del ADN mitocondrial. Por ejemplo, si una persona tiene 80% de ancestría europea, 15% de ancestría nativoamericana y 5% africana en Latinoamérica, y tiene un ADN mitocondrial que es nativo americano, ¿cierto? Que está optimizado para funcionar en un background genético nativo americano, su mismatch o la disimilitud entre sus sistemas genéticos es del 85%. ¿Ya? Entonces, mirando esto y mirando el hecho de que existen personas sanas con harto mismatch, fue que algunos autores decidieron, bueno, no es un problema y debería ser súper seguro hacer la terapia de reemplazo mitocondrial. Pero eso fue basado en una idea generalizada, ¿cierto? Y lo otro, el problema de eso es que se fijó en personas sanas. Y cuando uno mira las novedades genéticas, nosotros de hecho los latinoamericanos somos novedades genéticas. Las personas adultas que son novedades genéticas son personas exitosas, ¿cierto? Exitosas genéticamente. Entonces es difícil concluir cuál fue el impacto del mismatch si solamente se mira a las personas exitosas. Y exitosas genéticamente. Y de hecho, mirando con mayor atención, y esto es súper reciente, de hecho la idea del mismatch es reciente, mirando con atención, incluso en las personas sanas, este mismatch se puede asociar negativamente al número de copias de ADN mitocondrial en las células de la sangre, en este caso. Y lo llamativo de eso es que el número de copias de ADN mitocondrial se usaba como un marcador para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y Alzheimer. Entonces, lo que indican estos resultados es que si bien estas personas son sanas, su sistema pierde un poco de optimización. ¿Y qué pasaría si miramos las personas que no son sanas? Quizás esto se acentúa y de hecho, producto del mismatch, quizás el número de copias se ve afectado aún más. Otra evidencia de que es necesario poner atención a este mix and match viene del análisis de pacientes, no de pacientes, sino de personas del 100.000 genomas del Reino Unido. Y nuevamente, acá no miraron a personas de Latinoamérica, sino que solamente personas europeas o de ancestría asiática. Y lo que observaron es que la ancestría del genoma nuclear determina cómo se transmiten las variantes del genoma mitocondrial. Entonces, cuando hay casos de mismatch, o cuando hay variantes que no concuerdan con el genoma nuclear, en las generaciones siguientes,
esas variantes que no concuerdan con el genoma nuclear se eliminan. Técnicamente forzando a que haya un match entre las ancestrías del núcleo y las ancestrías del mitocondrio. Entonces, como les decía, esto es reciente y son como de hecho, son como los únicos antecedentes que tenemos para poder entender la importancia del mismatch, o tratar de empezar a entender la importancia del mismatch como, como fuente de variabilidad funcional en la mitocondria. Y el problema de mirar el mismatch con una pincelada gorda, que sería la ancestría global, es que no grafica las diferencias esenciales entre los individuos. Este es un estudio en el que participaron la doctora Gabriela Repeto y la doctora Cecilia Vial, en colaboración con la Universidad de Chile, en el que analizaron la ancestría de los chilenos, si se acuerdan de esto. Y llegaron a la conclusión de que los chilenos somos relativamente homogéneos en nuestros porcentajes de ancestría europea, africana y nativoamericana. Pero si bien en general, en promedio, tenemos estas cantidades de ancestría de cada una de las poblaciones, si nos vamos a mirar al detalle genético, nos encontramos con diferencias bien importantes. Entonces, por ejemplo, estas dos personas son chilenas, y si bien pudieran tener, bueno, esta tiene harta ancestría nativoamericana marcada en verde, pero es como hay una contribución en el genoma nuclear de ancestría tanto del papá como de la mamá, de partida hay discrepancias entre el fragmento de ADN y ciertos genes, la ancestría de ciertos genes con respecto a si viene del papá o si viene de la mamá. Y si bien quizás uno pudiera calcular en promedio, decir que este tiene 50 de estos, 40 del otro y 10 del otro, y un promedio similar acá, es cómo distribuyen esas diferencias genéticas lo que pudiera ser importante. Y yo les decía que la maquinaria mitocondrial está repartida en todos los cromosomas del núcleo. Entonces, puede que algunos genes nucleares mitocondriales tengan ancestría de un tipo o tengan ancestría de otro. Y eso es importante ir a mirar. Porque, y esto es preliminar, yo analizando resultados de ancestría de chilenos, si yo no les voy a decir de qué se trata, pero comparando grupos, yo ocupo los promedios de ancestría, realmente no observo diferencias entre los dos grupos. Pero si yo me enfoco en estas diferencias locales de ancestría, sí puedo identificar una señal de diferencias entre diferentes grupos. Entonces, como les decía, esta observación partió del hecho de que no encontré diferencias en el ADN mitocondrial de estas familias con 22q. Y entonces la pregunta que cae de cajón es si estos alelos que solamente son del padre básicamente echaron a perder lo que era óptimo en la mamá. Porque lo que pasa es que en la mamá tenía 6 genes nucleares mitocondriales de su papá, y en presencia del 22q y en presencia de un ADN mitocondrial, y no desarrolló problemas al corazón, versus un niño que adquirió el 22q de la mamá, un nuevo set de alelos paternos, y sin diferencias en el mitocondrial, pero sí desarrolló problemas al corazón o al paladar. Entonces, la pregunta que me surgió de esto es si, ya no de manera independiente, ya no solo el ADN mitocondrial, no solo mirando la variación puntual en ciertos genes, sino que es un problema en la interacción de ambos genes lo que produce estas diferencias de fenotipo. Entonces, esta es mi nueva hipótesis. Y tengo hartas preguntas que no puedo responder solamente con este caso, porque de hecho, como les contaba, los latinos somos una población genética exitosa, ¿cierto? Entonces hay mismatch natural. Pero la pregunta es que si este mismatch, ¿cómo se comporta? ¿Cómo cambia en la transmisión? Si es que hay una tolerancia a cierta cantidad de mismatch entre la ancestría nuclear y mitocondrial. Y eso no lo sabemos, y eso es necesario revisarlo en una población sana, para saber cómo distribuye las diferencias de mismatch entre un hijo y su mamá. Segundo, no sabemos realmente si el mismatch en Chile, comparado a otras poblaciones latinoamericanas, es particularmente distinto o no, porque de hecho no sabemos, sabemos cuál es
de los resultados de este análisis sabemos cuál es la contribución global de ancestría, pero no sabemos cuál es la contribución local en los cambios de ancestría. Entonces, y otra pregunta que quiero responder a partir de este análisis, bueno, si son los defectos congénitos pueden ser explicados por este mismatch. Y no es una cuestión que me sirva a mí solamente para estudiar el 22Q, porque en general, y lo vimos en la presentación anterior, la semana pasada también, hay señales de que la ancestría impacta, ¿cierto?, el desarrollo de una enfermedad. Entonces, lo que quiero lograr con esta nueva propuesta es similar a lo que hice con el otro cuaderno que muestra todos los pasos de análisis. Quiero generar un producto que nos permita a nosotros en el centro cuantificar el mismatch en los pacientes y ver si, y probarlo en diferentes cohortes para ver si es el mismatch, o digamos, el mismatch se puede asociar a enfermedades donde la interacción mitonuclear es importante. Entonces tenemos enfermedades como enfermedades raras, ¿cierto?, en el que el background genético puede cambiar la presentación de la enfermedad, y tenemos enfermedades inmunológicas, en el que pudiera ser que a lo mejor la maquinaria mitocondrial no está optimizada y eso determina la progresión de las enfermedades. Entonces, en concreto, lo que propuse es que voy a analizar los datos del MIR-genoma y me voy a enfocar en la transmisión del mismatch, básicamente. Mirar las mamás y sus hijos y ver cómo cambia esto en población sana. Comparar esto a población chilena, y lo que tengo en mano son pacientes afectados por enfermedades raras. Y bueno, y también mirar si esto tiene que ver o no con la presentación de fenotipos variables en el síndrome de la lesión 22Q. Y en términos concretos lo que tengo son 156 familias para analizar del MIR-genoma, 45 familias que ya fueron generadas. Entonces tengo datos para analizar, y esto es lo que voy a hacer independiente si me gano o no el proyecto, porque tengo disponibles los datos y tengo la infraestructura para hacerlo. Entonces quiero lograr ver si efectivamente estas métricas de disimilitud en el genoma se asocian o no a fenotipos. Entonces, ojalá me gustaría ver un cambio en las cohortes, si se trata de cohortes sanas o cohortes con alguna enfermedad, y refinar la metodología para el cálculo de esto para ver si lo podemos implementar para el análisis de otros fenotipos, sobre todo inmunológicos. Y eso es todo lo que les quería contar hoy. Gracias. Muchas gracias, Boris. Vamos a ofrecer la palabra para algunas preguntas. Ya. ¿No? Estamos tímidos. Yo tenía una ¿Preguntas para Boris? ¿Sí? Mauricio. Boris, consulta. Lo que pasa es que no hace mucho se sabe que existen mitocondrias libres en la sangre, en el fondo. Entonces quería saber si es que esto podría afectar tu proyecto en algo y de ser así como lo pretendía subsanar. ADN mitocondrial libre, dices tú. No, mitocondrias, libre. Buen punto, porque estas son las... O sea, depende de... O sea, nosotros queremos medir la presencia de genomas mitocondriales, ¿cierto? Y variación en el genoma mitocondrial. Y si es que está y cuando hacemos el análisis de secuencia, rompemos las células para sacar las mitocondrias. Si están afuera o adentro, yo creo que pudiera... Eventualmente pienso que sería bueno discernir si es que estaban afuera o adentro, pero... O sea, es que el proceso de centrifugación de aislado de los polimórficos nucleares, hay o no mitocondrias libres que ya estaban dentro. Entonces, eso era mi consulta, si es que tiene alguna manera de aislarla o no. No, porque metodológicamente lo que uno hace es machacar toda la sangre y sacar el ADN que está presente, independiente de si estaba adentro o fuera de una célula. Así que al menos los datos que tenemos disponibles no nos permitirían discernir eso. Pero es un súper buen punto a considerar en eventuales muestreos de sangre. Tratar Sí, de... eso te podría afectar el número de copia y todo lo que... bueno, eso, o sea, es lo que yo supe por lo menos hace poco. Sí. Ahora que lo tengo en consideración. Gabriela. Gracias, Boris. Yo creo que este es un súper buen ejemplo, como dices tú, de trabajo original y cómo hace converger
dos líneas de investigación que aparentemente no tenían mucho punto de convergencia y hacerlas, aprovechar las capacidades y las ideas de distintos grupos. Yo te quería preguntar así con un poco más detalles. ¿Tú sabes cuáles son algunos de estos elementos más cruciales en esta comunicación entre el núcleo y la mitocondria, si tiene que ver con la transcripción del ADN mitocondrial, con la traducción, con el transporte tal vez de proteínas mitocondriales hacia ese organelo? O sea, ha habido, además de esta idea general de comunicación, ¿sabemos cuáles son algunos de esos puntos más cruciales, como para saber si a lo mejor esos son candidatos más potentes, a lo mejor, para explicar las consecuencias de esta discrepancia? Sí, no sé, o sea, no me he enfocado, claro, me he enfocado principalmente en términos generales como descripción del fenómeno, pero sí me topé con una descripción de la importancia de ciertas interacciones proteína en la proteína-proteína, de factores que son codificados tanto por el núcleo como por el genoma mitocondrial. Entonces, para el ensamblaje de los complejos de la cadena transportadora de electrones, había un caso particular de una variación común en Ashkenazi use que producía una interrupción de la optimización de la comunicación, digamos, cómo se pegaban las proteínas. Pero era como un caso bien extremo de disrupción de interacción entre proteínas que arman los complejos de la cadena transportadora de electrones. En otro aspecto, mis colegas en Estados Unidos están mirando esto que dices tú de si se ve afectada la transcripción producto de los cambios de ancestría, y eso es usando los datos del GTEx. Pero están en eso mirando. No me topé si efectivamente... Lo otro, Gabriela, que me topé en esta revisión para el proyecto es que no hay gente mirando esto porque no es relevante para Europa. porque no hay, la Mixture no produce el mix and match. Entonces esta cuestión es una cuestión súper relevante para nosotros, no más que miramos a los que nos interesa. Y de hecho la persona que lo está mirando en Estados Unidos también es latino. Así que ese es otro problema generalizado, ¿eh? De que hay una oportunidad para mirar, porque nadie más lo está mirando. Sí. Ricardo. ¿Hay más preguntas para Boris? Está Ricardo con la manito arriba. Quería agradecerte, Boris, muy bueno el seminario, muy claro, bueno los diapositivos, entretenido tu cuaderno, y esto de la coordinación e interacción de genomas lo encontré fascinante. Increíble el proyecto, muy entretenido, ojalá que tengas éxito. Muchas gracias. ¿Ricardo? Sí, perdón. Oye, Boris, súper interesante, y bueno, y voy a hacer lo que uno siempre hace, que es tratar de llevar esto a lo que uno sabe. Entonces, si uno mira, no sé, por enfermedades somáticas como el cáncer, donde uno tiene una suerte de proceso de evolución de las células del genoma tumoral durante la enfermedad, podría estar ocurriendo bueno, y el genoma mitocondrial y el nuclear, sin duda, son objeto de mutaciones y variación producto del mismo proceso de inestabilidad genómica. ¿Podría haber una deriva ahí donde se produzca un mayor o menor mismatch y eso tenga que ver con el fitness a nivel celular? O sea, evidente. Yo lo traté de enfocar en que fuera negativo, pero también la interacción mitonuclear puede ser más positiva y favorecer la proliferación del cáncer, ¿cierto? Pudiera encontrarse, se pudiera optimizar, no solo se pudiera echar a perder, sino que en el cáncer quizás a lo mejor la tasa de mutación genera interacciones que son funcionalmente más positivas y favorecen con la proliferación. Así que uno podría ir a mirar, o sea, tendría sentido ir a mirar cómo evoluciona la interacción mitonuclear en tumores versus el tejido normal de una persona. Para ver si es que hubo una optimización de la función mitocondrial que favorece la proliferación del cáncer. Gracias. Vamos a conversar. Gracias. Sí.
Sí, esa es la idea, o sea, en general es como un concepto que puede ser aplicado a varias cosas producto de la función que tiene la mitocondria, que funcionan, son las pilas. Como todas las células requieren energía y se ven afectadas de mayor o menor manera dependiendo de la función que cumplen. Pero idealmente este proyecto lo que pueda lograr les pueda servir a varios de ustedes. Bien, no sé si hay alguna última pregunta. ¿No? Bueno, de no ser así, entonces nuevamente muchas gracias a Boris por su presentación, los mejores deseos para la postulación y a todos ustedes que ojalá sigan estando en casa cuidándose lo más que se pueda. Ya, saludos a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias.